Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de aromas relacionados con la psicoaromaterapia. En el canal ya hemos visto perfumes o aromas que son afrodisíacos. También hemos visto aromas que son revitalizantes. Cuando vayamos terminando el vídeo te aparecerán flotando por esta parte de aquí para que puedas ir a verlos. Y las reseñas de los perfumes que vamos a ver a continuación te las dejo abajo en la cajita de descripción o en un comentario donde tienes el nombre exacto de cada perfume junto con el enlace de su reseña para que lo tengas todo bien descrito. Te digo, la información que te voy a compartir en este vídeo es también gracias al equipo de la casa de perfumería Neadea Parfums, el cual nos ha ayudado a descubrir, a aprender esas sensaciones que nos trasladan los aromas. Gracias a ellos podemos compartirte esta información. Al rey lo que es del rey. Vamos a comenzar porque tenemos aromas muy bonitos. Yo te voy a dar las claves de algunos de los aromas y algunos de los perfumes que tengo con esos aromas. Pero lo bueno es que tú luego descubras entre tus perfumes cuáles se aplican a estas pequeñas claves, ¿de acuerdo? También haremos la versión masculina porque hoy sobre todo son perfumes femeninos. Vamos a empezar con los aromas, ¿de acuerdo? Saco mi libro mágico de las notas donde vemos la peonía. Nos dice así. Es una flor que procede de China, es considerada purificadora de energías negativas y capaz de renovar las relaciones amorosas. Es símbolo de felicidad, suerte y prosperidad. Las peonías, madre mía, y vamos a ver perfumes que van a contener un poquito de todas estas pizcas de aromas que vamos a mencionar. Por supuesto, peonías, mira cómo son las peonías, así son. Un perfume con notas de peonía, precioso, y de paso le hacemos un recuerdo especial para su recientemente fallecido Kenzo Takada, del que procede esta marca, lógicamente de la casa Kenzo, y es un perfume Kenzo World Eau de Parfum. Esta versión de Kenzo es un conjunto precioso de jazmín, frutos rojos, no olvidemos que el jazmín tiene una parte también afrodisíaca y también un toque de peonías que le va a dar un aroma sumamente bonito y especial a este perfume. Tengo que decir que cuando probé este perfume es de esos que al principio no me dijo nada, pero sin embargo poquito a poco, según lo iba utilizando, según lo iba llevando día a día, me llegó a conquistar y desde luego es un perfume bellísimo que además me levanta el ánimo. Una auténtica preciosidad. Decíamos las peonías, pero ahora nos vamos a ir a una especia un tanto más exótica, nada menos que el azafrán. Te cuento, el azafrán se emplea en la vida refinada de la antigüedad clásica como ungüento corporal para resaltar sobre todo la sensualidad. ¡Wow! Y es que muchos de estos aromas vienen utilizándose desde luego desde épocas antiguas. No olvidemos que la sensación de amor, sensualidad, atracción es tan solo una alteración de nuestras hormonas que provocan que se vuelvan locas por medio sobre todo de nuestros sentidos. No solo el olfato, sino también la vista, el oído y más tarde el gusto. Bueno, decíamos del azafrán. ¿Qué perfumes se te ocurren que tengas por ahí, que tengan esa nota de azafrán? Cuéntamelo por favor, que quiero leerte. Yo tengo un perfume precioso, es súper especial, porque yo creo que cuando hablamos de azafrán, hablamos de perfumes con mucha personalidad, ¿verdad? No son para todo el mundo, pero si te gustan y los sabes llevar, vas a atraer olfativamente la atención de aquellos que te rodean. Aquí traigo ese precioso y muy especial perfume de Angel Eau Demon de Givenchy. Por supuesto, tiene azafrán. Tiene otra nota que provoca sensualidad, que es a la vez afrodisíaca, que ya hablamos de ella la vez anterior, que es el ylang ylang. Tiene más notas que lo hacen súper especial. Una orquídea que es súper exótica, con más notas, una azucena bellísima y otra nota afrodisíaca que es la vainilla. Lo hace un perfume elegante, sensual,
para enamorar olfativamente. Del azafrán, y después veremos más perfumes con azafrán, tú solo dame un poquito de tiempo. Vamos con la rosa. La rosa en este caso sobre todo se considera muy romántica, más sensual de todas, la rosa turca, pero el mismo rol le podemos dar a la rosa de Gras, la rosa de May, la rosa de Mayo, siempre que sean rosas delicadas, suaves y no demasiado potentes. Nos da una sensación que desde hace mucho cautiva. Nos dice así: la rosa se distingue por su profundo e intenso aroma que transmite sensualidad. Y yo creo que es femenina, sensual, elegante, completamente bellísima. A ver qué perfumes se te ocurren con rosa, que estoy segura de que tienes más de uno que son bellísimos. A mí ya sabéis que todos los perfumes con rosa no me gustan, pero tengo algunos que son bien favoritos. Uno de ellos es el perfume de Miss Dior. Aquí tengo la versión que es de 2019. Un perfume que tiene rosa de Gras, rosa de Mayo. Viene súper fresquita con naranja sanguina, mandarina y un toquecito afrodisíaco de pachulí. Este tipo de perfumes es fresco, una rosa tan fresca, deliciosa. Esto es elegancia de Dior, puramente para enamorar delicadamente. Bien, dentro de estos preciosos aromas también vamos a encontrar algunas resinas como el ámbar o la resina de Elemi. Estos aromas son reconocidos por su calidez y sensualidad. Ya desde la antigüedad se utilizaban para potenciar ese calor humano como el del cuerpo, esa calidez corporal que se extrae del ámbar. Dependiendo del árbol del que se extrae, vas a notar esa sensación que es distinta, más amaderada, más cálida. Y luego te encuentras con la resina de Elemi, que tiene un ligero tono dulce que casi roza lo acaramelado. Y eso, por supuesto, lo hace súper especial. ¿Quieres saber un perfume que tiene esa resina de Elemi? Mira, el perfume de White Tea de Elizabeth Arden, la versión Vanilla Orchid. Y este perfume, cuidado que tiene muchas tonalidades para ser súper conquistador. Tienes una resina de Elemi y unas notas ambaradas que vienen a unirse a una nota muy exótica de orquídea. Y si hay algo que además lo hace con un toquecito afrodisíaco, es la nota de la vainilla y del jazmín. Una vainilla que es oscura, ambarada, exótica, completamente deliciosa. Este ya te lo puedes ir apuntando. Delicioso y muy especial, y encima de una casa que sabemos que es económica. Hablábamos antes del azafrán. Vamos con otro perfume con azafrán, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? Madre mía, este es de esos de amor-odio, pero quien lo sabe llevar arrasa, porque es impresionante. Decadence. Decadence se vuelve un perfume con un aroma súper personal. Es una ciruela oscura, carnosa. Y cuidado, que viene con esa potencia de la rosa de Bulgaria. Quizá ya es una rosa muy potente como para ser un aroma que te conquiste. Pero luego tienes por ahí esa nota del azafrán que le va a dar más personalidad aún a este perfume. Hace que sea un aroma súper personal, muy especial. Y para mujeres, más que para enamorar, súper sensuales, que arrasan en cualquier momento. Más aromas con rosa, y es que yo no podía pasar esta noche sin sacar a este bello perfume. Rochas de Byzance, o Byzance de Rochas, mejor dicho, la nueva edición 2019. Y vamos a recalcar, porque lo dice en una página, otra en otra. La gente se queja, es que no se parece al perfume clásico. No, no se parece, pero aprecia el perfume por lo que es, porque es una auténtica belleza para enamorar. Lo vi en la propia reacción de mi hermano cuando lo probó, que le pareció un perfume de mujer con mayúsculas. Impresionante, atractivo, atrayente. Tiene
un toquecito de rosa unida al heliotropo. Una combinación que es muy, muy personal. Luego viene con toquecitos más atrayentes, con otro estilo de almizcle, vainilla, maderas, pero es una combinación que es completamente un 10 y es súper ganadora a la hora de que quieras conquistar con tu perfume. Una recomendación muy importante. Por supuesto, muchos de estos perfumes yo te los recomiendo, pero pruébalos antes, ¿vale? No los compres a ciegas, porque algunos de ellos son muy personales por las notas que los acompañan. Cuando empezábamos este vídeo, lo presentábamos como que sus creadores nos ayudan con la información que te damos en estos vídeos. Pero es que el perfume de Ama de Neadea Parfum es una combinación de aromas sensuales y afrodisíacos. Es una bomba femenina para conquistar. Aromas de ámbar, que ya lo comentábamos, sensuales, atrayentes, deliciosos, con resinas de Benjuí. También tiene peonía, una bomba sensual, pero cuidado que también tiene esa combinación afrodisíaca de vainilla, almizcle y vainilla. Uno de los perfumes favoritos que tengo dentro de la casa Neadea Parfums, que hace que este aroma sea puramente mío, sobre todo también para esos días que hace falta conquistar, conquistar a tu paso. Seguimos, a ver qué tengo por aquí, que nos dice, oh, también, lo he descubierto hace muy poquito, este creo que es el único que aún no os he reseñado, pero que lo vamos a tener reseñado muy poquito. También se llama Byzance, pero esta vez viene de la casa Olivere Paris. Bueno, este perfume en este precioso formato de tamaño viaje, a ver si lo puedo sacar, aquí está. Se llama Escapada a Byzance. ¿Qué tiene este perfume? Este es un aroma balsámico que combina notas como por ejemplo el azafrán y el ámbar. Bueno, esto es exótico, es un viaje a un mundo de especias y resinas. Como has visto cómo es la ciudad de Turquía con sus templos y todo, así, esto es un sueño exótico que muy pronto te contaré. Continuamos, perfume, bueno, ay, más rosa, por favor, qué maravilla y qué belleza. Bueno, es un perfume que por supuesto adoro a más no poder. El perfume de Miss Dior Absolutely Blooming. Otro perfume con rosa, con mucha rosa, pero es que Dior me conquista con sus combinaciones de rosa. Este es un perfume, un aroma con rosa de gras, rosa de damasco y peonía. Qué bonito está combinado con notas de frambuesa y un toquecito de almizcle que lo hacen auténticamente mágico. Tiene más personalidad que el Miss Dior normal que conocemos, pero este Absolutely Blooming, chicos, chicas, es delicioso. Tiene más personalidad, pero aquí las rosas con las que juega Dior están hechas para enamorar. Y bueno, podría traerte muchos perfumes. Por ejemplo, se me ha olvidado, pero sí que podría haberte traído el precioso perfume de Givenchy Irresistible, que tiene una tonalidad de rosa preciosa, preciosa, me encanta. Otro de los que me fueron conquistando poquito a poco, que está combinado con una pera que lo refresca y un toquecito muy rico de almizcle, precioso. Y más perfumes con Ylang Ylang, ¿no? Como ese precioso perfume de Narciso Rodríguez Ambré, pero como ya te lo traje en los perfumes afrodisíacos, no te lo voy a repetir, pero por favor descúbrelo, que es maravilloso. Te leo otra vez el Ylang Ylang por si acaso se te ha olvidado lo que significa, porque el último perfume es el broche de oro para este conjunto de perfumes. Verás, el Ylang Ylang, su nombre significa flor de flores.
Es un aceite esencial conocido por sus efectos afrodisíacos con un aroma agradable y penetrante, mejora el ánimo, estimula las sensaciones positivas, inspira la creatividad, la sensualidad y facilita la creación de estados de ánimo eróticos. Chicos, el ylang ylang es el rey de los perfumes atrayentes, tanto estimulantes afrodisíacos como sensuales. Está creado por la propia naturaleza para atraer y estimular nuestros sentidos. Es el broche de oro, nunca mejor dicho, porque es una flor dorada preciosa. Y aquí yo tengo un perfume que prácticamente es la unión de muchos de los aromas que hemos mencionado esta noche, junto con unos toquecitos del vídeo de los perfumes afrodisíacos. Este perfume es una maravilla, tan dorado como la flor del ylang ylang, Faisa de Ramón Monegal. Este perfume también es muy personal, hay que probarlo porque tiene su propia personalidad como su propio aroma. El conjunto de sensualidad de este perfume radica en el azafrán, el ylang ylang, ámbar y rosa, y sus toques afrodisíacos en la canela, el jazmín y la vainilla. Esto, chicos, chicas, es un perfume con magia embotellada. Así que solo queda que lo vayáis descubriendo tanto este como los otros perfumes que hemos comentado. Por supuesto, ¿tienes algún perfume infalible con el que te sientas la reina a la hora de conquistar? Cuéntanoslo, que queremos descubrir tus perfumes, ese perfume de rosa que te conquista y conquista a los demás, ese perfume que nunca te falla. Por supuesto, nuestros chicos, no os preocupéis que muy pronto os prepararé un vídeo especial para vosotros con este mismo tema. Por aquí ya te estará apareciendo nuestras anteriores publicaciones, espero que pases a verlas y por supuesto espero que este vídeo te haya gustado, te haya entretenido. Muchos besos a todos. Hasta el próximo vídeo. Hasta pronto.